Buenas tardes, estimados docentes, investigadores, autoridades de UNICIT que hoy nos acompañan y público en general. Es un gusto que se conecten con nosotros para compartir el webinar Inteligencia Artificial aplicada a la investigación e innovación. ¿Qué tendremos el día de hoy y que hemos preparado con muchas expectativas, sabiendo del entusiasmo, la dedicación y el esmero que han tenido nuestros profesores e investigadores en el campo de la investigación e innovación en la educación? Es un gusto recibir en la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología a nuestra conferencista desde Venezuela, la doctora Josly Hernández Bieliucas. Hoy, la doctora Josly Hernández, desde Venezuela, va a compartir con nosotros aspectos relacionados con la inteligencia artificial aplicadas a la investigación e innovación. Y es que la inteligencia artificial, IA, está transformando la educación y proporcionando nuevas oportunidades, tanto para los docentes, estudiantes e investigadores. La IA optimiza los procesos de investigación al automatizar las tareas, acelerar el ciclo de desarrollo de productos y mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos. Desde el diseño asistido por IA hasta la predicción de resultados y tendencias futuras. Las herramientas de IA permiten a los investigadores tomar decisiones más informadas y anticiparse a los desafíos y oportunidades emergentes. En conjunto, la IA está transformando el panorama de la investigación e innovación, fomentando la colaboración, la eficiencia y la generación de conocimiento en una variedad de disciplinas y sectores industriales. Quiero compartir con ustedes que el día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Y se los digo yo que tuve el honor de ser su alumna en la maestría de educación en línea y es un placer volverla a ver, aunque sea a través de la cámara. Les presento a la doctora Josly Hernández Bieliucas, quien es doctora en educación de la Universidad de los Andes, Venezuela, magíster en ciencias de la computación y licenciada también en computación, con mención en bases de datos de la Universidad Central de Venezuela, UCB, coordinadora de extensión de la Facultad de Ciencias de la misma universidad, coordinadora de educación a distancia en ciencias, directora del CEDUC, docente e investigadora en la categoría de titular de la Unidad de Educación a Distancia, Escuela de Computación y Posgrado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias UCP. Docente del programa de doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora facilitadora de programas y cursos de educación continua, además de formación docente. Orden José Marías Vargas, segunda clase, Universidad Central de Venezuela. Además, ha recibido el reconocimiento docente global por su destacada labor en el área de Collaborative Online International Learning, Universidad Católica Andrés Bello. Experta en aulas virtuales, entornos educativos 3D, plataformas web y Smart Working, programa FATLA. Coordinadora de proyectos de investigación e innovación, tutora de pregrado y posgrado de más de 60 estudiantes, más de 70 publicaciones en revistas arbitradas, libros y congresos dentro y fuera de su país, conferencista y ponente en más de 50 eventos nacionales e internacionales, trabajando en líneas de investigación, repositorios y calidad de objetos de aprendizaje y recursos educativos, transformación digital, entornos virtuales de aprendizaje, curaduría de contenidos, ambientes de aprendizaje en el uso de las TIC, modelos, sistemas, ingeniería de software, procesos e-learning, mobile learning, microlearning, evaluación en la educación a distancia en el uso de las TIC, TAC y TEP. Definitivamente, señores, esta tarde será muy activa y dinámica. Y les invito a todos los profesores, personal académico e investigadores que hagamos preguntas, comentarios y manifestemos nuestras inquietudes. Para eso estamos aquí. Muchísimas gracias a la maestra
por atender nuestra invitación y estar compartiendo con todos nosotros todas sus experiencias. Bienvenida a la universidad y bienvenidos a ustedes como audiencia. Queda usted, doctora Yosli, en el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecida con la invitación de la UNICIT. Para mí es un placer acompañarlos en estos espacios de intercambio, de compartir conocimiento y sobre todo de generar ese conocimiento entre colegas, estudiantes y todos los investigadores que estamos hoy presentes aquí, sobre una tecnología tan interesante que no es nueva como lo es la inteligencia artificial. De verdad que muy agradecida, complacida de estar con ustedes hoy y voy a compartir pantalla. Tengo un poquito de problemas con el internet, así que si me da una notificación de que está lento, voy a apagar la cámara y la estaré apagando y prendiendo para que no tener problemas con la presentación. No sé si pueden ver mi pantalla. Todo excelente, doctora. Muy bien. Perfecto, chéverísimo. Bueno, como les decía, vamos a conversar un poco hoy sobre la inteligencia artificial aplicada a la investigación, a la innovación y por supuesto también en los ámbitos educativos. Es importante destacar que, bueno, que hemos sido testigos de cómo se ha ido integrando el tema de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestro quehacer y de toda nuestra interacción con la sociedad, pero en particular hemos podido apreciar cómo ha sido ese impacto y esa incorporación a los procesos educativos y también a la investigación, a toda la investigación que nosotros llevamos y por supuesto esto nos da un abanico de muchas posibilidades que podemos nosotros considerar en este mundo que cada vez más está impulsado por la tecnología y que hemos observado desde los asistentes virtuales en nuestros teléfonos inteligentes hasta sistemas de recomendación, de plataformas y por supuesto también cómo ha ido revolucionando todo el tema de la educación, la investigación, la innovación y muchas áreas. Entonces, la integración de la inteligencia artificial dentro del área educativa y dentro de nuestra misma área de investigación nos ha llevado a repensar y a transformar la forma en cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo investigamos y cómo también innovamos. Esto nos lleva a ser más creativos, a tener un enfoque mucho más reflexivo, activo, a fomentar ese pensamiento crítico, ese análisis y saber que es una herramienta más que podemos utilizar y cómo la podemos emplear. Por supuesto, todas estas herramientas, todos estos enfoques, todas estas tecnologías, lo que buscan es ofrecernos posibilidades de personalizar estos procesos, en este caso cómo personalizamos los procesos didácticos y también cómo personalizamos y adaptamos esos procesos de investigación, por supuesto, para mejorarlo, para optimizarlo y para hacerlos un poco más innovadores y creativos, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es aceptar, comprender y reconocer que la inteligencia artificial que la inteligencia artificial no busca en ningún momento sustituir a un docente, sustituir a un investigador, sustituir a un empleo, sustituir a ningún cargo. Simplemente está allí, debemos conocerla, debemos comprender sus oportunidades, debemos comprender sus desafíos, sus limitaciones, pero también cómo la podemos integrar. Y cómo la podemos integrar estratégicamente para que podamos sacar el máximo provecho de eso. Para iniciar un poco sobre la inteligencia artificial y la educación, es interesante irnos hacia el aspecto del consenso de Beijing. El consenso de Beijing es algo que se dio un congreso muy interesante que se dio en el año 2019, propiamente en Beijing, y donde se comenzó a abordar entonces todos estos aspectos de la inteligencia artificial y de poder verlo como una política y poder de alguna manera establecer estrategias para su incorporación. Entonces, aquí en esta conferencia se hablaba mucho del tema de establecer acuerdos o de alguna manera consensos a nivel internacional para tratar de, entre todos los expertos, discutir cuál es el impacto que
que ha tenido directamente esto, ¿no? Y por supuesto establecer algunos principios, algunas recomendaciones y algunos elementos que puedan nutrir. Entonces, una de las cosas que hablan es que la inteligencia artificial debe estar o debería estar a ese servicio de la gestión, la implementación en la educación. Y esto quiere decir que se deben definir políticas muy claras para sacar provecho, posibilidades y por supuesto enfrentarse a los desafíos, ¿no?, que se enfrentan en todos estos espacios y sobre todo orientado también como prioridades estratégicas para alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que tiene que ver con la educación y la calidad. Después está el tema de la inteligencia artificial al servicio y el empoderamiento de los docentes, porque esto es apoyar estos nuevos modelos y que, por supuesto, con estas tecnologías ir con miras a tener diferentes espacios en lo que los docentes asuman, adopten esta tecnología, se empoderen, pero también empoderen a los estudiantes, empoderen a los participantes dentro de este proceso para poder aprovechar al máximo tanto en la enseñanza como directamente en el aprendizaje. Por supuesto, esto impacta directamente en ir al servicio de promover ese proceso de aprendizaje integral, de esa construcción del conocimiento y de evaluar todo el proceso y el impacto y los resultados. Así como también ver el desarrollo de los valores, de las competencias necesarias para poder afrontar estos trabajos, estas áreas de conocimiento con el uso de la inteligencia artificial. Aunado a todo esto, la inteligencia artificial para ofrecer diferentes formas de promover ese aprendizaje a lo largo de la vida, velar que estas tecnologías puedan preparar a las próximas generaciones y, por supuesto, promover esa utilización equitativa e inclusiva. También en el consenso se describen las expectativas en torno a la función de la UNESCO como apoyo y reforzamiento a estas capacidades, ¿no?, para promover esas políticas muy particulares. Entonces, este consenso de Beijing es importante conocerlo y los invito a leerlo, está en la página de la UNESCO, porque da un marco general de todos esos desafíos y también de esas oportunidades en el campo particular de la educación. Pero realmente no es algo vinculante legalmente, sino que es una declaración y recomendación para poder implementarla. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial en la educación, estas herramientas nos proporcionan mecanismos para que nosotros podamos establecer rutas de aprendizaje personalizadas, adaptadas a las necesidades de nuestros estudiantes o de nuestros participantes. Es decir, según el perfil, según sus necesidades, según cómo está estructurada esa ruta de aprendizaje, que podamos establecer esa personalización y atender esas particularidades que puede tener cada uno de ellos. A su vez también, ¿qué nos permite la inteligencia artificial? Poder evaluar en los diferentes momentos dentro de los procesos educativos, pero también hacer un seguimiento y un control, cómo va ese proceso, cómo va esa evolución y, por supuesto, cuáles son los resultados, cuál es el impacto y cómo, por supuesto, esto incide en promover ese aprendizaje y esa construcción del conocimiento. Otro elemento interesante tiene que ver con las analíticas de aprendizaje. Se están generando muchos datos en las plataformas donde están interactuando los estudiantes, ya sea en modalidad mixta, ya sea en modalidad completamente virtual o sea en modalidad presencial con el apoyo de la tecnología. Entonces se están generando datos que necesitamos analizar, que necesitamos entender, que nos permite conocer patrones, que nos permite ver qué está pasando, qué materiales revisan, qué materiales no revisan, cuánto tiempo han estado conectados, qué materiales pudieran ser un poco más complejos porque dedican más tiempo, qué actividades hacen, cuántos intentos tienen. Es decir, toda esa data que se generan en las plataformas educativas como insumo importante para orientar la toma de decisiones y, por supuesto, para apoyar y nutrir y enriquecer esos procesos didácticos que estamos llevando a cabo. Como lo hemos visto todos, que hemos sido partícipes de este auge de la inteligencia artificial, la producción de materiales didácticos. Yo puedo entonces generar diferentes recursos educativos, videos, podcast, presentaciones, guiones, cosas que sean más atractivas, que sean más innovadoras y que yo las puedo generar. Ojo, aquí quiero destacar algo muy importante. Con la inteligencia artificial tú puedes generar, pero siempre tiene que haber la intervención de esa persona, de ese docente, de ese investigador. Tiene que intervenir, tiene que revisar y tiene que preparar. Ya vamos a ver un poco más adelante por qué. Aunado a todo esto,
Dentro de esos usos innovadores está también la posibilidad de desarrollar experiencias inmersivas, interesantes, de combinar con la realidad virtual, con la realidad aumentada, con todo este mundo 3D, con metaverso, y donde tú entonces puedes ofrecerle al estudiante otras posibilidades para explorar diferentes áreas. Así como también algo que hemos podido apreciar en los diferentes estatus de la sociedad, en el área bancaria, por ejemplo, que tenemos esos asistentes virtuales, esos pequeños chatbots donde yo hago las consultas rápidas o donde yo selecciono comprar un servicio XX, yo puedo entonces utilizar estos chatbots, que son esos asistentes virtuales rápidos. También lo podemos tener en las plataformas, que son estos agentes pedagógicos inteligentes que acompañan en ese proceso y también que acompañan al docente en el diseño, así como también tener para las consultas rápidas, como lo podemos visualizar en los canales de Telegram, aquellos chatbots para respuestas precisas, ¿no? También está el ámbito de la robótica educativa, que hemos visto que ha ido desarrollándose y que ya desde tempranas edades en la educación primaria, ya se comienza a incorporar a los estudiantes a trabajar con la robótica y las potencialidades que nos da dentro de la educación. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos aprovechar con el uso de la inteligencia artificial. Ahora bien, no todo es tan sencillo o tan fácil de que, bueno, lo voy a incorporar y ya lo tengo. No necesariamente, porque, bueno, hay una serie de desafíos que nos enfrentamos y que son interesantes. Primero, que nosotros tenemos que ver, analizar en las concepciones curriculares, en estos currículos educativos, cómo se inserta la inteligencia artificial, cómo se incorpora, porque a su vez se podría considerar, igual que la tecnología, como algo transversal dentro del currículo y cuál es el aporte que me da el currículo. Podemos entonces también considerar que otro de los desafíos es que los docentes tienen que estar preparados y formados con el tema de las tecnologías de la inteligencia artificial para poder entonces determinar cuando los estudiantes la usan no de la manera más ética y correcta, cuando podemos detectar el plagio, cuando podemos detectar que han sido textos generados por la IA y que no hay intervención humana, entre otras cosas. Es decir, tenemos que estar conscientes de que existen, de que yo me puedo meter y puedo decir, genérame una presentación sobre la inteligencia artificial y probablemente me la va a hacer, me va a dar unas láminas, pero que si no hay una intervención, no hay un análisis, entonces, ¿qué estoy generando yo realmente en mis estudiantes, en mis participantes, en mis investigadores? Así como también entonces, al conocer y estar preparado, nosotros podemos enfrentar, porque el aspecto importante aquí no es vamos a prohibir que no se use la tecnología, que no se use la inteligencia artificial. Todo lo contrario, vamos a usarla, pero vamos a usarla con estrategias, con políticas, con orientación. El tema del acceso y la equidad es importante, ¿no? Esta brecha digital, porque por supuesto el uso de la inteligencia puede aumentar esta brecha digital y socioeconómica si no se hace adecuadamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que promover y tratar de garantizar el acceso equitativo a todas las tecnologías de inteligencia artificial y asegurarnos de que todos los estudiantes puedan tener la misma oportunidad de beneficiarse. Eso es un gran desafío. Así como también algo que se hace fundamental, que ha sido una gran preocupación, es el uso responsable, el uso ético y la privacidad dentro de lo que generamos con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo promover que si estás utilizando la inteligencia artificial, algunas herramientas, cites la fuente, las coloques, respetes los derechos de autor, respetes la privacidad de la información y hagas ese uso responsable y coherente de lo que estás haciendo? Y otro de los desafíos también es cómo evalúo utilizando herramientas de la inteligencia artificial, cómo doy ese feedback, cómo ahorita, por ejemplo, con inteligencia artificial, si nos vamos al área de la computación, puedes generar un algoritmo. Hazme un algoritmo que cuente cuántas sillas tengo en una sala de 4x4, por ejemplo. Entonces, eso se puede generar con inteligencia artificial, pero yo debo ir más allá. ¿Cuál es el aporte que está dando el estudiante? ¿Cómo yo veo esa evolución? ¿Cuál es el feedback que yo le voy a dar a ese estudiante para promover, por supuesto, su aprendizaje? Es decir, hay muchas cosas que nosotros tenemos que enfrentar, que tenemos que preparar,
para adoptar, asumir y, por supuesto, emplear. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para adaptarnos y mejorar este uso de la inteligencia artificial? Bueno, sin duda, una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es que tenemos que estar actualizados, tenemos que estar preparados. Y esa actualización y esa preparación nos lleva a conocer, a investigar qué existe. ¿Cuántas páginas existen actualmente sobre esto? Muchísimas, muchísimas páginas que te dan herramientas, que te dan tips, que ahora tú puedes, si te metes en esta página, ves los prompts, cómo escribo los prompts, que son aquellos que te permiten hacer las consultas directamente a esa herramienta de inteligencia artificial. Entonces tenemos que estar en ese proceso de investigación que hay, cómo se está usando, conocer experiencias de éxito, conocer aquellas experiencias que quizás no han sido tan exitosas. Y eso nos lleva a, ¿qué? A trabajar de forma colaborativa con nuestros pares, a conocer qué están haciendo nuestros colegas, a trabajar en equipo, a desarrollar estas habilidades o estas competencias que involucran el uso de la inteligencia artificial, es decir, esas competencias tecnopedagógicas que deben tener nuestros profesores, las competencias técnicas y tecnológicas de nuestros estudiantes y también nuestros profesores, y también el aspecto emocional, esas habilidades socioemocionales que debemos tomar en cuenta cuando estamos frente a una pantalla y cuando estamos desarrollando estos procesos educativos. Esto también nos lleva a pensar un poco y a establecer alianzas estratégicas, hacer estos espacios de intercambio donde tenemos participantes que están, profesores que están directamente en UNICIP, que están en Nicaragua, y yo estoy en Venezuela y puedo escucharlos ustedes me escuchan a mí, y construimos, conocemos, y estas alianzas que podemos generar después de estos espacios de intercambio que nos permitan unir a las universidades, también unir a los entes que están en el desarrollo de la inteligencia artificial, de las empresas, del sector público, del sector privado, para conocer y ver cómo podemos integrar y cómo podemos trabajar. De igual manera, hay que considerar regulaciones, son necesarias regulaciones y trabajar con estos códigos de ética, trabajar con un uso responsable, coherente. Y por supuesto, otra de las cosas interesantes es alinear con el currículo, es decir, considerar ya dentro de nuestro currículo la inteligencia artificial, como bien lo decía, como algo transversal. ¿Y transversal por qué y para qué y cómo impacta en cada una de las áreas de conocimiento? Porque hemos podido apreciar que no es solo en el área de educación, sino lo podemos ver en el área de la salud, lo podemos ver en el área de farmacéutica, en el área de la ingeniería, en el área de la gerencia, etcétera, etcétera. Entonces es importante poder adaptarnos, prepararnos y, por supuesto, mejorar este uso. Y esto se traduce completamente en un proceso de fomentar la alfabetización en IA, estar preparados para poder utilizarla y poder emplearla de la mejor forma. Aquí les comparto brevemente algunas herramientas de la inteligencia artificial y cómo son clasificadas. Tenemos herramientas propiamente para la búsqueda, como por ejemplo OpenAI. Tenemos herramientas para generar textos, como el CopyAI, por ejemplo, como el Riage, entre otras que vemos aquí. Tenemos herramientas para generar videos, como Flickr o One. Podemos también generar imágenes, como Cala, Poly, Viscom. También podemos generar código, texto en SQL, código para aplicaciones, para la documentación. Podemos también tener herramientas para generar speech de nosotros que preparemos, para también generar modelos 3D como CSM que tenemos ahí. Es decir, tenemos una infinidad de herramientas que podemos aquí considerar para cada una de las cosas importantes, ¿no? Y cómo podemos entonces hacer investigación, cómo generamos diferentes tipos de formatos para estos contenidos que queramos comunicar. Otra clasificación aquí interesante que les comparto, bueno, ¿cómo las clasificamos? Si queremos generar imágenes, podemos generar imágenes creativas, podemos generar imágenes con un solo clic, podemos hacer también imágenes a partir de prompt específico. Si queremos escribir, creo que la más conocida por todos es ChatGPT. Tenemos el CopyAI también para generar diferentes textos de marketing. También tenemos Super Creator para la parte de los videos, Runway, Flickr, cómo genero yo entonces estos videos cortos, rápidos, y depende del tipo de video que quiera generar. Cómo genero audio directamente con la inteligencia artificial, también cómo hago código,
que pueden cruzar en el desarrollo, en el área de la programación, y también puedo ya medir y acompañar los procesos de productividad, de seguimiento y control de cada una de las actividades. Una es Notion, cómo puedo llevar entonces ese registro de las actividades, en la gestión de proyectos y la gestión de tareas, entre otras cosas. Entonces, como bien podemos apreciar, son muchas las herramientas que existen. ¿Cuál es mejor o cuál no es tan óptima? Eso depende de las necesidades, eso depende de lo que vamos a hacer. No todas las herramientas se adaptan al mismo contexto o se adaptan a lo que uno quiere realizar, sino que es un proceso de investigación y de identificar cuáles son aquellas que se adaptan a lo que nosotros queremos desarrollar o estamos trabajando. Aquí quiero compartirles algo interesante, una matriz, y como pueden observar, y en esta matriz nos habla Rumsfeld cómo son las implicaciones de una generación que puede crecer con la inteligencia artificial, los riesgos, los que sabemos y los que no sabemos. Entonces, fíjate, de lo que sabemos sobre los conocimientos y hechos, sabemos aquellos conocimientos que conscientemente conocemos, que reconocemos, que sabemos y que podemos aprender de ellos. Es decir, podemos entonces considerar publicaciones sobre la capacidad de los algoritmos de inteligencia artificial para reforzar y orientar opinión. Lo que no sabemos es cómo estas herramientas de conocimiento que reconocemos de manera consciente no podemos propiamente tener respuesta. Es decir, cuáles serían los efectos a largo plazo del uso de esta inteligencia artificial contemporánea. En torno a lo que no sabemos de la intuición y la inconsciencia, nos dice que, bueno, hay sesgos inconscientes que podemos reconocer con reflexión y con apoyo. Por ejemplo, cómo se ha ido dando la inclinación al reforzamiento de los hábitos impulsados propiamente por la inteligencia artificial. Pero también están las creencias erróneas que llevan hasta lo que plantea el autor como la ignorancia, que son conceptos que nosotros vamos a asumir como verdad porque nos los dijo ChatGPT y no tenemos la capacidad de duda o de comprobar si realmente eso es así. Entonces, un ejemplo que nos cita aquí es, bueno, vas a escribir el futuro de la inteligencia artificial desarrollada sin asumir cuáles son los escenarios de mal uso, que lo hemos podido identificar como se ha reconocido en algunas revistas reconocidas e importantes que los investigadores, los autores han generado con código de IA y ni siquiera lo han reportado o lo han citado. Aquí un poco la parte, como bien les decía, de la ética. En torno a esta incorporación de la inteligencia artificial, es interesante poder ver, como ahora les voy a comentar un poco sobre algunas regulaciones, algunos intentos, algunas acciones en pro de tratar de estandarizar, de regular, de orientar el uso, en una universidad venezolana privada, que es la Universidad Católica Andrés Bello, recientemente establecieron unos lineamientos para incorporar la inteligencia artificial dentro de la universidad. Lo interesante de esto es que no es solo incorporarla en la parte académica o en los diseños curriculares o en los procesos educativos, sino también en los procesos administrativos y los procesos gerenciales dentro de la universidad. Lleva un poco a reflexionar cómo es el aspecto ético y cómo hay un análisis crítico de toda la información que se tiene, cómo se resguarda la integridad de los investigadores, como los derechos de autor también, y la privacidad. También establecen estos lineamientos desarrollar programas para la sensibilización, la alfabetización, el uso realmente. Y a su vez también promover ese intercambio nacional e internacional en el tema de la IA. Y como bien lo comentaba, la mejora en esos procesos de gestión que llevan dentro de la universidad. Allí está el acceso, la dirección completa, que los invito a que puedan leerlo. Es muy interesante cómo abordan todas las áreas claves dentro de una universidad con el uso de la inteligencia artificial. Iniciativas por regular la inteligencia artificial han sido muchas recientemente. Comparto con ustedes algunas de las más notorias e importantes que se dieron durante el año 2023. Y todo esto tratando de establecer entendimientos entre el Estado y la sociedad y las entidades involucradas para definir, ¿no?,
realmente cómo llevar ese proceso. El 22 de marzo del año 2023, luego de que se aceleró ese crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial, diversos expertos e investigadores como Elon Musk, Steve Wozniak, el fundador de Apple, entre otros, hicieron una carta abierta con el fin de pausar el desarrollo y de asegurar el diseño de protocolos de seguridad y adecuados para el tema del uso, y que por supuesto se tenga más confianza y los efectos sean positivos dentro de los distintos espacios donde se usa la inteligencia artificial. El 27 de marzo, un diputado mexicano, Loyola Vera, impulsa una iniciativa en la Cámara de Diputados de México sobre una ley de regulación de ética de la inteligencia artificial y la robótica. Dice que, bueno, sostenía que era importante regularla y que para evitar que fuese riesgoso su uso y que cuando fuese tan generalizado el uso, fuese demasiado tarde. El 11 de mayo de 2023, el Parlamento de la Unión Europea publicó un acta de inteligencia artificial donde era un primer borrador buscando centrar en el humano y por supuesto, lo que es adherirse a esa transparencia y gestión de la inteligencia artificial y contemplando sus riesgos. El 16 de mayo de 2023, el director de OpenAI, Altman, declara en el Capitolio de Estados Unidos que su peor miedo es que la inteligencia artificial no tenga ninguna regulación próximamente. Y con esto que algo sale mal, y dice que si sale mal puede salir muy mal con el uso indebido que pueda tener. El 23 de mayo, la Casa Blanca de los Estados Unidos publicó un comunicado anunciando una serie de esfuerzos para avanzar en la investigación, el desarrollo, en el despliegue y de qué manera la inteligencia artificial era responsable, ¿no? En este esfuerzo se incluye la creación de documentos como el Acta de Derechos sobre la Inteligencia Artificial, el marco para la gestión de los riesgos de la inteligencia artificial, el mapa de rutas para los recursos de la investigación en inteligencia artificial, planes estratégicos nacionales de desarrollo e investigación, una petición para la información en asuntos críticos asociados a la inteligencia artificial y un reporte también de la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de los Estados Unidos. Entonces, como bien podemos observar, se han desarrollado diferentes alternativas, intentos de cómo buscar esa regulación. ¿Qué es lo interesante de todo esto que hemos estado conversando y que hemos estado hablando? Que nosotros tenemos que promover que ese uso de la tecnología y que ese uso de la inteligencia artificial se humanice. ¿Y qué quiere decir que se humanice? Que nosotros podamos entonces mejorar nuestras prácticas estratégicas en los distintos ámbitos, en la investigación, en la innovación, en la educación, pero que ese enfoque esté centrado en las personas, en que detrás de esa tecnología somos un conjunto de personas que estamos interactuando y que esto nos lleve a esa interacción, a esa colaboración, a ese trabajo ético, por supuesto responsable, y que centrado en este enfoque nosotros promovamos ese uso responsable de la tecnología, pero sobre todo humanicemos y que no perdamos ese enfoque de humanos empleando la tecnología, es decir, evitar robotizarnos con esto de la inteligencia artificial. Esto también es muy interesante porque, como vemos, ese vínculo de la inteligencia artificial en tres grandes bloques en torno a la educación, a la investigación y la innovación. Uno, tenemos presente aprender con la inteligencia artificial. Está allí. Aprendemos, investigamos, innovamos utilizando las herramientas de la inteligencia artificial porque las tenemos allí. Otro gran pilar es prepararnos para la inteligencia artificial. Esto quiere decir formarnos, investigar, conocer y cuál es la repercusión y el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y a su vez también aprender sobre la inteligencia artificial, es decir, cómo es el desarrollo, cómo son las aplicaciones, cómo son las técnicas y cómo nosotros también podemos involucrarnos, los que están en las diferentes áreas asociadas, en desarrollar en inteligencia artificial.
Hablar un poco entonces de la educación y la investigación en la inteligencia artificial. Aquí hay un documento importante que los invito a que lo revisen y que puedan profundizar. Y es un documento que habla sobre recomendación sobre la ética de la ética dentro de la inteligencia artificial. Fue publicado por la UNESCO en el año 2021 y se habla un poco de cómo brindas esa formación, esa educación óptima, adecuada para que podamos alfabetizar al público en inteligencia artificial y promover entonces su uso y adoptar su uso. También cuáles son las habilidades que se necesitan para trabajar en el área de inteligencia artificial. Conocer que no es solo que le vas a pedir que te den información, a pedir que te genere, sino que tienes que intervenir, tienes que revisar, tienes que verificar las fuentes, por eso es importante la parte ética, corroborar esas fuentes, verificar esa información, y esto también lleva a promover programas de concientización sobre los desarrollos de la inteligencia artificial, cómo se pueden llevar diferentes iniciativas de investigación, ¿verdad? Responsable y ético, cómo se entrena a los profesores, cómo se preparan a los investigadores, cómo se promueve la enseñanza en línea, cómo se mitigan los riesgos, cómo se entrenan, cómo se preparan y sobre todo cómo se involucran. Eso también se hace fundamental dentro de estos procesos. Ahora entremos un poco en el ámbito propiamente de la investigación. ¿Cómo nosotros podemos entonces, algunas formas en que la inteligencia artificial nos ha llevado a este espacio de la investigación? ¿Cómo contribuye? Este proceso, bueno, podemos apreciar que la forma que tiene la inteligencia artificial nos ofrece una amplia gama de aplicaciones en la investigación que nos llevan a mejorar ese proceso y a descubrir también cómo un conocimiento nuevo y avanzado puede ser utilizado para mejorar, ¿no? Y poder también abordar problemas complejos. Entonces, lo primero es el análisis de los datos. La inteligencia artificial permite que tú puedas analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, de manera rápida, pero también que puedas identificar patrones, que puedas identificar tendencias, y no solo eso, sino que puedas también establecer relaciones entre esos patrones y esas tendencias que se identifican cuando estás analizando esos grandes datos, ¿no? Aquí podemos tener ejemplos muy útiles en el área de la medicina, en la geoquímica, en la física, donde hay grandes cantidades de datos y cómo puedo entonces ir descubriendo ese conocimiento. Entonces, descubrir esos patrones nos lleva a optimizar, por supuesto, esa serie de procesos que nosotros podemos desarrollar dentro de la inteligencia artificial, o sea, con el uso de las herramientas de la inteligencia artificial. Lleva esto también a que nosotros podemos definir con estos algoritmos esos patrones complejos y con datos estructurados y no estructurados, y lo que lleva a nuevos descubrimientos, nuevo conocimiento, ideas en diferentes campos. También está la predicción y el modelado. Entonces aquí podemos construir simulaciones, podemos construir modelos computacionales que pueden ser un poco más precisos y detallados en diferentes campos. Y estos modelos nos pueden ayudar a predecir comportamiento de sistemas complejos, a realizar experimentos virtuales que podrían ser costosos o que pudiesen ser complejos de realizar en nuestro mundo real. También entonces esa misma optimización de procesos nos lleva a cómo puedes de esos procesos de investigación que estés diseñar experimentos, buscar soluciones óptimas y por supuesto dar respuesta a necesidades muy particulares. También puedes automatizar tareas repetitivas y esto lleva a que lo puedas de alguna manera sistematizar y de alguna manera puedes entonces hacerlo de una manera más eficiente, de una manera más efectiva, porque
vas a tener la posibilidad de que los investigadores se concentren en la parte más creativa y analítica y que entonces tú puedas tener aquellas actividades automatizadas. Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, que analicemos grandes cantidades de texto y que podamos ver tendencias, temas comunes. Otro elemento interesante es el diseño asistido por computadora, ¿no? Y esto viene a cómo puedes diseñar productos donde la IA te permite implementar esos diseños óptimos, optimizar parámetros y acelerar ese proceso de desarrollo, trabajar con prototipos y productos que podamos tener o crear para las diferentes áreas. Y el tema de la personalización, eso también es muy interesante en el área de la inteligencia artificial, porque tú puedes ir preparando, adaptando, ajustando y personalizando directamente hacia esa necesidad o hacia esa situación identificada. Cuando nosotros estamos hablando del tema de las publicaciones, que es una de las cosas que hacemos nosotros dentro de la investigación, que vamos a publicar, que vamos a divulgar ese conocimiento que estamos investigando, que estamos trabajando, hay una serie de políticas editoriales interesantes que nos plantea Machín Mastromato en el año 2023, que los invito también a que revisen el artículo completo, es muy interesante, y nos habla de, primero, reportar el uso de la inteligencia artificial generativa. Es decir, todos nos dicen, o todas las políticas analizadas dicen que los autores pueden emplear estas herramientas para preparar su documento, pero deben reportar su uso, deben señalar cómo lo generaron, qué contenido generaron, cuál es el propósito de haber generado ese contenido y también determinar e indicar cuáles fueron las herramientas que utilizaron. Entonces, esto es una manera más específica donde tú dices en tu reporte de investigación cuáles fueron los prompts que utilizaste, cómo generaste el contenido, cómo lo intercambiaste, cómo lo interveniste. Es decir, aquí es de alguna manera reportar ese uso y que en la metodología, en la sección de metodología de nuestros artículos, tener una parte de reconocimiento sobre eso que se generó. De hecho, ya nosotros podemos observar en las normas APA que indica cómo citar esas consultas directamente. La importancia de la autoría es fundamental, ¿no? Entonces, estas políticas editoriales reafirman la responsabilidad que tienen los autores en torno a la originalidad, la exactitud, la integridad. Y hay que ver cómo estas herramientas que se utilizan, que se indican, no pueden ser incluidas como los autores, sino que hay que asumir la responsabilidad y dar el consentimiento de qué se usó y de cómo se usó. Y por supuesto, resaltar, ¿no? Lo más sencillo es de ese consentimiento que se otorgue y de ahí se reconoce conscientemente de que parte de ese contenido, si fuese el caso, fue generado por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede utilizar no como un medio analista, sino como una forma de que puedes utilizarla como corrector de estilo, para mejorar la redacción, pero no es para interpretar datos o extraer conclusiones, todo lo contrario. Aquí tú entonces lo puedes emplear de apoyo a esa parte de corrección. Estas políticas se oponen a que la inteligencia artificial se utilice para el análisis. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que solo se limita a eso y no hay una intervención propia de los autores. Entonces recomiendan que se utilice más bien para redacción, ortografía, gramática, estilo, ¿no? Que puedas trabajar con herramientas estándares sobre esto. Después está el tema de la verificación humana, que lo he comentado, y estas políticas requieren que los autores verifiquen con exactitud, con claridad, con integridad, con validez, la pertinencia del texto y de las citas, para evitar y prevenir aquello de esas citas falsas o esas citas inventadas que podemos apreciar a veces cuando se utiliza ChatGPT y que le pides las referencias y te da una referencia y las referencias no existen. Entonces, evitar esa parte. Después está el tema de las características de las fuentes.
el tema del plagio, ¿no? De evitar ese plagio. Y en estas políticas, una de las cosas que resaltan tienen que ver con cuáles son las fuentes consultadas, cuáles son las limitaciones de esa fuente, cómo utilizas esa fuente y cómo evitas el plagio. Porque de hecho ya podemos observar diferentes herramientas de inteligencia artificial que te verifican ese texto generado por inteligencia artificial, y no solo eso, sino que también ese texto generado por inteligencia artificial también te dicen cuándo es plagio directamente. Entonces, estas son cosas interesantes para considerar cuando estamos trabajando con el uso de estas herramientas, ¿no? Y por supuesto considerar aquellas herramientas que son de funciones gratuitas, que pueden ser el uso más común, pero que pueden generar o tener contenido que propiamente tenga vacíos, que tenga errores, que esté sesgado, que tenga elementos que no sean propios de ese proceso investigativo, ¿no? Entonces aquí también se advierte mucho sobre el riesgo de ese plagio de los contenidos. Otro elemento interesante también es que se dice dentro de estas políticas editoriales que no debería usarse la inteligencia artificial para crear o alterar imágenes, pero sí les puede generar para interpretarlas, para crearlas, y para casos específicos, ¿no? Para diseños específicos de la investigación, de la metodología, y donde se incluya ese proceso empleado para generar las imágenes. ¿Por qué? Porque esto ayuda a ver cómo se hizo, qué herramientas se utilizaron y qué manera puede ser replicado por aquellas personas que consultan nuestro trabajo. Aquí les comparto herramientas que están clasificadas, ¿no? De cómo nosotros podemos llevar una investigación académica utilizando las herramientas de inteligencia artificial. Fíjense entonces en esta infografía de MEDAD, que fue traducida y adaptada, nos resalta directamente que nosotros podemos trabajar con herramientas para el apoyo de la redacción académica. Entiéndase que podamos trabajar con traducción de lenguaje, con interpretar información, con parafrasear, con la gestión y la construcción de forma correcta de las referencias, con la parte de escritura académica o científica, con convertir texto informal a un texto académico, con generar títulos y palabras clave, y todas las herramientas que tenemos del lado derecho que podemos utilizar, como las podemos ver en este espacio. Después podemos trabajar también o visualizar herramientas para la edición y la revisión. En estas herramientas para la edición y la revisión podemos apreciar aquellas que nos permiten enriquecer el vocabulario, verificar la gramática, trabajar con la corrección ortográfica, ver la consistencia de la redacción, de la ortografía, también en la verificación de las citas que se están colocando dentro de ese trabajo. Para la publicación académica también es interesante porque, bueno, puedes buscar artículos, puedes también buscar recomendaciones donde publicar, ver los formatos de estilo de los artículos, revisar también el tema de por pares, de verificar también el cumplimiento ético, técnico, de también verificar el tema de plagio. Y tienes también para el marco propiamente de la investigación. Es decir, herramientas que te pueden ayudar a dar ideas para investigar, a ver cómo generas hipótesis, a trabajar con ese diseño de la investigación, a incluir el tema del metaanálisis, a generar resúmenes, a ver qué literatura puedes revisar. O sea, aquí tenemos diferentes herramientas interesantes que podemos emplear de apoyo a ese proceso de investigación directamente en nuestros trabajos que desarrollamos. Aquí entonces les comparto algunas herramientas interesantes. Me llama mucho la atención esta Consensus, una herramienta interesante. Podemos encontrar diferentes artículos de investigación. Es un motor de búsqueda, por supuesto impulsado por la inteligencia artificial, pero en términos sencillos hay autores que lo llaman el Google para investigadores. Estas características relevantes es que, bueno, te puede guardar los resultados por artículo, puedes ver listas, puedes tener tus favoritos, puedes crear tus propias listas de artículos, puedes también integrarlo con herramientas que
que llevan la gestión de las referencias y todo el tema de la bibliografía. También trabaja con los resúmenes científicos impulsados por ChatGPT 4, ¿no? También puedes trabajar con filtros personalizados para la búsqueda de esa información. También se conecta, tiene plugins con ChatGPT 4, trabaja con clasificación de los hallazgos de los artículos más importantes, también permite evaluar la capacidad para responder preguntas, es decir, tú puedes establecer hasta 20 artículos que puedes analizar, que puedes revisar, y también te proporciona resúmenes breves para la búsqueda. Otra herramienta interesante es Ryan, que permite agilizar el proceso de la revisión sistemática. Tiene distintas formas de uso. Puedes crear, colaborar, traducir revisiones y también puedes ver revisiones públicas. Aquí puedes crear etiquetas, filtros, puedes también trabajar con diferentes criterios para organizar tus contenidos, puedes tener notas y también puedes trabajar de forma colaborativa, ¿no? o también individual. Y tiene opciones de cómo organizar esa información. Así también tiene un chatbot para resolver dudas sobre el funcionamiento de la aplicación. También está esta herramienta que bien les comentaba, que los clasifica también por uso, porque bueno, puedes tener en esta herramienta diferentes elementos que te permiten estructurar y colaborar con diferentes roles, ¿no? Con estudiantes, bibliotecarios, con investigadores, y también puedes subir en diferentes formatos. Puedes detectar también duplicados en las referencias, puedes ver las palabras clave, puedes trabajar el proceso de una manera sistemática, como bien lo decía. Otra herramienta interesante es esta Research Rabbit. Es como un motor no es tanto un motor de búsqueda, sino más bien un motor de descubrimiento. Es como si hacemos un símil de Spotify, pero realmente para artículos de investigación. Aquí puedes revisar, descubrir la literatura, puedes crear alertas para los artículos publicados, puedes compartir colecciones, entre muchas otras funciones. También puedes elaborar colecciones personalizables, puedes tener organizadas las categorías, puedes estructurar y puedes de alguna manera tener organizado esa búsqueda, ¿no? Y otra de las cosas también que hace es que puedes conectar, al igual que las otras herramientas, que es un aporte interesante, con gestores de referencias bibliográficas, como por ejemplo Zotero. Una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Para qué la uso? ¿O cómo la uso? La inteligencia artificial dentro de la investigación. Aquí es interesante analizar, ver que la puedo emplear, como bien hemos comentado, para el procesamiento de la información de grandes volúmenes, cómo entonces organizo, estructuro, cómo trabajo esta parte del análisis de los datos, cómo yo puedo, a partir de preguntas, preparar estos prompts, que estos prompts son los que me permiten de alguna manera consultar directamente sobre esas herramientas diferentes aspectos, y en función de lo que consulte y la manera de que consulte puedo obtener respuestas. Estos prompts es algo clave dentro del uso de las herramientas. De hecho, hay hasta el área de ingeniería de prompts, porque bueno, ellos se convierten en comandos, son indicaciones que tú tienes que estructurar muy bien para que se entienda qué es lo que quieres hacer o qué es lo que quieres consultar. Entonces, bueno, a partir de esas buenas preguntas bien estructuradas, poder encontrar aquellas fuentes sobre las cuales vas a buscar la información. Podemos emplearla también para mejorar la redacción, para revisar ortografía, para correcciones de estilo, como bien lo decía. También yo puedo, con herramientas de inteligencia artificial, detectar texto que ha sido generado por inteligencia artificial y que de alguna manera pudiese ser plagio, y también puedo generar detectores de plagio, pero sobre todo aquellos textos que se generan y que quizás no son citados por la inteligencia artificial. Y también puedes pedir sugerencias de dónde publicar y
y cómo tener esas referentes. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de ese uso de la inteligencia artificial en la investigación, donde es importante lo ético, donde es importante la responsabilidad, la privacidad, el riesgo del plagio está allí latente, ¿no? Y también se hace muy, muy, muy relevante el tema de la originalidad y la integridad de ese contenido que estás generando, de ese artículo que estás preparando, esa investigación que estás llevando, ese proyecto que estás haciendo. Por supuesto, no hay que descartar ni no hay que olvidar que estas bases de conocimiento tienen una vigencia de años. Por ejemplo, ChatGPT la 13 dice que está hasta el 2021 su base de conocimiento. Entonces hay limitaciones de información que pueda no estar allí y por supuesto aquella información que pueda no estar, pero también puede ser información que no sea del todo válida, correcta o real. Y también si se acostumbra mucho a utilizar estas herramientas y a depender del uso de la inteligencia artificial para generar un título, para generar palabras clave, para generar un discurso, etcétera, etcétera, para generar un proyecto, vas perdiendo entonces y vas limitando ese pensamiento crítico que debemos fomentar, la redacción, la creatividad, entre otras competencias. Entonces, es importante incorporarlo, pero incorporarlo de una manera racional, de una manera controlada, que por supuesto no limite a que la generación sea automática, sino, como bien lo decía, a ese proceso de humanización. La inteligencia artificial también está en el área de la innovación, como lo hemos podido ver, y a partir de allí hemos podido apreciar diferentes tendencias actuales dentro de la inteligencia artificial. Ok, aquí se ve. Diferentes diferentes tendencias que nos permiten de alguna manera poder llevar a cabo estos procesos, ¿no? Y que es interesante dentro de todo esto, que la inteligencia artificial te lleva a impulsar la innovación a través de productos y servicios. Estos productos y servicios donde vas directamente con el análisis de datos, con la Big Data, con la salud, con la medicina, con el fintech, con el tema del reconocimiento de imágenes y de video. Pero ¿qué es interesante de todo esto? Bueno, que las empresas tienen que identificar realmente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos específicos y ver cómo integra valor la inteligencia artificial en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto lleva también a las consideraciones éticas y seguras en el momento de implementar una solución en el área de inteligencia artificial. Esto lleva entonces a repensar también, ¿no? Cómo llevas y cómo desarrollas todos estos espacios interesantes con el uso de la IA. Algunas tendencias actuales que podemos compartir aquí en el ámbito de la innovación tienen que ver con la automatización de procesos empresariales, que es una de las cosas que resaltan dentro de todo esto, y cómo esa innovación de esos procesos que se llevan, cómo de alguna manera se alimentan, se enriquecen y por supuesto lleva a la automatización de tareas rutinarias, repetitivas y que se utiliza la inteligencia artificial como la automatización de procesos robóticos, el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y por supuesto esto busca reducir costos, mejorar la calidad, evitar los errores humanos o disminuir los errores humanos y por supuesto liberar de centrarse en la parte de ver lo más estratégico dentro de la organización. El análisis de los datos, bueno, es algo que se ha hecho vital en todos los sectores, que la inteligencia artificial ha transformado la forma en que las empresas manejan los datos y cómo a partir de esos datos se generan patrones, cómo se entiende lo que está ocurriendo y cómo le da valor, que es otra de las cosas interesantes, ¿no? Descubrir esas tendencias, esos patrones que están allí que permitan de alguna manera mejorar y optimizar. Los chatbots y los asistentes virtuales, que aquí son cada vez más utilizados para interactuar con los clientes, con la experiencia del usuario
y tienen que ver con esas herramientas que utilizan en el procesamiento del lenguaje natural para interactuar de forma conversacional. Y por supuesto esto para hacer tareas específicas, como responder preguntas frecuentes, ahorrar tiempo y tener estar a un clic de aquellas cosas que pueden ser compartidas rápidamente. El tema de la demanda y los inventarios, ayudar a las empresas a tratar de predecir su demanda, a optimizar los inventarios, a predecir qué necesitan con mayor detalle. La personalización del marketing y la publicidad, lo hemos visto muchísimo, ¿no? Cómo se lleva, cómo se dan los historiales de compra, las compras online, el comportamiento, la publicidad, la generación del contenido de marketing, cómo captas a los clientes, la automatización de la atención médica, ya podemos ver cómo se analizan datos médicos y se identifican patrones y tendencias, y sobre todo automatizar tareas repetitivas, los procesos de contratación en los recursos humanos también, cómo se seleccionan, cómo se analizan los currículos, cómo puedes automatizar estas tareas de contratación que se hacen repetitivas. En la cadena de suministro, esto sobre la demanda de los productos, optimizar los niveles del inventario, reducir costos de almacenamiento y también patrones de demanda y tendencias, ¿no? Y sobre todo optimizar esos procesos de producción. El tema de la ciberseguridad, fíjense que todo esto parte de los patrones, de las tendencias, de los datos que se identificaron y cómo puedo prevenir las amenazas e identificar las anomalías. Y por supuesto reducir los errores humanos, aumentar por supuesto la capacidad, optimizar. Pero todo esto en base a esa identificación y ese análisis de esa información y de esos datos que están directamente allí. Aquí también hay un ejemplo interesante que les comparto sobre 7 proyectos que han marcado pauta de Machine Learning y de inteligencia artificial innovadores. Uno está el de seleccionar objetos como una persona. Esto es un Soft Robotics, la empresa decidió investigar sobre una herramienta industrial que tuviese la capacidad de tomar, de agarrar un objeto como si lo hiciera una persona, ¿no? Entonces, mediante inteligencia artificial, han tratado de simular y maniobrar esta acción. Aquí, esto también es interesante porque cuando estaba leyendo, investigando, el amianto resulta ser que es un material peligroso y que también lo llaman como un asesino silencioso, y hay un proyecto de una constructora que ha buscado la forma de ir eliminando en estos edificios, ¿no? Y la forma de cómo se integra y cómo de manera automática en los planos del edificio, de poder eliminar. Monitorización de los pacientes. Hay una aplicación Soraya donde se ve de forma predictiva a los pacientes de las decisiones y los momentos críticos del personal, la clasificación del correo electrónico, como entonces fíjense cómo ya nosotros en Google podemos apreciar el uso ya de herramientas de inteligencia artificial, cómo clasificar los correos electrónicos, la eliminación del odio en Internet. Esto es una iniciativa de una empresa británica que ha buscado a través de un proyecto una serie de herramientas para que se detecte contenido anidado en la red que incluya mensajes de odio y lo filtre automáticamente. El control de la producción agrícola, que se ha llevado por una universidad bajo un proyecto para ver el uso de la tierra, ¿no? Y conseguir objetivos de desarrollo sostenible. Y también la conservación de la biodiversidad con la empresa Natur Alpha, donde han creado una plataforma de análisis basados en la ciencia, ¿no? Para influir en el capital y orientarlo a la conservación de la biodiversidad. Esto es uno de los tantos que podemos observar, de los tantos que podemos apreciar dentro de este desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio de intercambio, de colaboración y sobre todo de análisis y reflexión de lo que está haciendo la inteligencia artificial en cada uno de nuestros ámbitos, en particular en lo que es la educación, la investigación y la innovación. Agradecida nuevamente por la oportunidad y complacida de estar en estos espacios tan importantes. Excelente. Muchas gracias, doctora. Pasamos al tiempo de preguntas y respuestas, no sin antes
pedirle a nuestra hermosa comunidad, que ya les dejaba por ahí un mensajito especial de corazón, que nos hagan del honor de activar sus cámaras para que tengamos un hermoso recuerdo de esta experiencia que hemos vivido con usted, doctora Josly. Así que, por favor, docentes, toda la comunidad que nos acompaña, los investigadores de las diferentes áreas que están hoy conectados, por favor, activen sus cámaras para que procedamos en breve a capturar un hermoso recuerdo de esos rostros de todos los que nos acompañaron hoy, por favor. Vamos a esperarlos que activen sus cámaras. Por ¿Dejo de ahí compartir o lo...? creo que sería ingeniero Byron que nos propone que dejemos de compartir las diapositivas. Yo creo que se vería mejor para que se vean todos los rostros, ¿no? Sí, exacto. Vamos a dejar de Sí, compartir. sí, por favor. Excelente, por ahí ya miro a la mayoría. Perfecto, sí, excelente, ingeniero. Bueno, vamos a esperar. Me levantan la manito los que todavía quieren que lo esperemos para activar su cámara. No sé si se están ahí acicalando todavía. Para pasar a la captura. Ingeniero, nos da la señal ahí para que todos digan whisky y muestren ahí su mejor sonrisa cuando vaya a hacer la captura. Nos avisa, estamos atentos a la señal, ingeniero Byron. Que se queden congelados riendo, ahí nos dejan el mensaje. Bueno, adelante. Nos dejó congelados, de verdad. Sí, nos dejó congelados, no nos manda el mensaje de ya. ¿Listo, ingeniero? ¿O necesita otra captura más? Excelente. Vamos a pasar al tiempo más esperado del webinar y son las preguntas. Haciendo una antesala sobre todo esto, definitivamente la inteligencia artificial IA ha generado un impacto significativo en el ámbito de la investigación e innovación al ofrecer, como ya lo decía la doctora, capacidades avanzadas de análisis de datos a través de algoritmos, de aprendizaje automático y minería de datos. La verdad que es una gran riqueza. La IA permite a los investigadores explorar grandes conjuntos de datos de manera eficiente, identificando patrones, correlaciones y tendencias ocultas. Esta capacidad de descubrimiento de conocimiento impulsa la generación de hipótesis innovadoras y facilita la identificación de nuevas áreas de investigación. Ya tenemos algunas preguntas que nos llegaban a medida que se iba desarrollando el webinar. Yo voy a irle dando prioridad a estas preguntas. Sin embargo, en este momento, ustedes que nos acompañan pueden también aprovechar el chat de Google Meet e ir dejando sus preguntas y con mucho gusto yo las estaré dando a conocer a la doctora. Mientras tanto, vamos con la primera pregunta que nos llegó y dice de la siguiente manera. ¿Cómo puede la IA ayudar en la identificación de nuevas áreas de investigación y en la generación de hipótesis innovadoras? Adelante, doctora, la escuchamos. Me dijiste en las nuevas áreas y en las hipótesis. Excelente, sí, esa es la pregunta que nos llega, claro que sí. Bueno, lo primero es identificar cuáles serían las herramientas que vamos a utilizar de la inteligencia artificial para poder hacer estas consultas. Cuando hablamos de las hipótesis, entonces tenemos que tener claro cuál es nuestra investigación y qué es lo que queremos hacer con nuestra investigación. Y esto nos lleva a ver qué herramientas vamos a emplear y la clave, como bien les decía hace un rato, son los prompts. ¿Qué tipo de prompt voy a crear para consultar cómo generarlo? Y de igual manera, cuando yo hablo de ese nuevo conocimiento o de esas actividades inter o multidisciplinarias, ese conocimiento nuevo que se pueda generar de la integración, es clave de cómo lo voy a buscar y de qué forma lo voy a buscar. Es importante también aquí destacar que las herramientas son solo el medio. Nosotros somos los responsables de darle el sentido, de establecer las estrategias para poder obtener las respuestas.
Entonces, una de las cosas claves son los prompts. Yo les voy a compartir aquí un enlace interesante sobre los prompts. Los prompts son los comandos o las instrucciones o las orientaciones sobre las cuales tú escribes para pedirle a la herramienta de inteligencia artificial que te genere. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial, a ChatGPT, vamos a colocar, y ChatGPT me va a desplegar un tablero, un espacio, y ahí yo debo establecer la pregunta. En función de cómo yo establezca la pregunta, va a ser la respuesta. Entonces, eso es la clave de los prompts. Yo les voy a compartir aquí que tengo un enlace muy interesante que estuve investigando sobre cómo trabajar con los prompts. Denme un segundito y ya se los voy a pasar. Si quieres podemos seguir con las preguntas y aquí ya les paso el enlace del prompt. Súper, espectacular. La siguiente pregunta que nos llega, doctora, es ¿qué papel juega la IA en la optimización de procesos de investigación y en la reducción de tiempos y costos asociados? Ok, una de las cosas interesantes que a veces nosotros pensamos que la tecnología nos va a resolver todos los problemas. La tecnología no nos puede resolver los problemas si nosotros no los tenemos claros. Entonces, para poder utilizar una herramienta de inteligencia artificial que me lleve a optimizar los procesos, debo tener mis procesos modelados. Yo debo tener muy claro cuáles son los procesos de inicio a fin y modelado. Y en función de esto, yo voy seleccionando las herramientas que me permitan. Fíjense que yo les mostraba el panorama completo de las herramientas y si yo quiero optimizar esos procesos ya modelados, puedo trabajar con herramientas como Notion, por ejemplo. Entonces, la clave es tener claro el concepto, la estructuración, modelado y después escoger la herramienta que me pueda dar la mejor respuesta para eso. Ahora, reducir costos y reducir tiempo, de optimizar procesos, depende también de lo claro y preciso que nosotros tengamos claro de cómo llevamos ese proceso de investigación, ese proceso empresarial, ese proceso de gestión. Porque si yo no lo tengo claro y preciso en el momento que yo vaya a utilizar la herramienta de inteligencia artificial o cualquier otra herramienta, eso va a traer y va a arrastrar los errores de ese proceso como se llevaba anteriormente. Entonces la clave es tener claro el modelado y una vez que tengo el modelado analizo mis procesos con las herramientas y busco optimizar y busco mejorar. Y ahí entonces comienzo a ver los criterios y los indicadores para la eficiencia y la eficacia. Les voy a compartir aquí en el chat, ya tengo aquí aquí está en este directorio, yo los invito a que lo revisen. Voy a compartir aquí rápidamente en pantalla, porque la clave también del uso de las herramientas de inteligencia artificial va sobre estos prompts. Estos prompts y esta forma de hacerlo. Fíjense que aquí, ¿en qué se traducen los prompts? Se traducen esas orientaciones y esos comandos que doy, pero también la forma como lo voy a hacer. ¿Y cuáles son las cosas claves? Escribe, actúa, define, me traduce, me resume, hazme, escríbeme, lístame. ¿Y cómo se traduce en esto? Bueno, si yo quiero que me escriba, ¿qué me va a escribir? Y aquí tengo que ser lo suficientemente conciso de lo que me va a escribir. Hago un símil de cuando buscamos en Google o cuando buscamos en Google académico. Yo quiero saber sobre la historia de la... No, yo puedo poner historia Nicaragua. Ya, no tengo que poner la historia de Nicaragua porque estos conectores evitan que sea la precisión. Y en ese momento nosotros cuando hacíamos búsquedas poníamos las palabras clave y las separábamos con más, por ejemplo, para tener precisión. Entonces, eso igual aplica aquí en la inteligencia artificial. Estos comandos tienen que ser suficientemente claros, precisos para poder obtener las respuestas. Porque ¿qué hay detrás de la inteligencia artificial? De estas herramientas, bases de conocimiento. Estas herramientas están entrenadas con unas bases de datos donde está todo ese conocimiento organizado y estructurado. Para yo obtener las respuestas más precisas, debo ser más precisas con mi pregunta. Entonces, bueno, aquí les dejo esto. Es muy interesante y puedes ver las diferentes formas de trabajar con los prompts y en el caso particular de ChatGPT, que era como el que estaba mostrando aquí. Pero también hay prompts más avanzados para SEO, para marketing, para podcast, para afiliados, para definir parámetros, etcétera. Entonces, aquí pueden ir buscando formas y ayudas de cómo estructurarlo. Déjame dejar de compartir. Perfecto. Creo que Master Norma Rivas, que también preguntaba por los prompts,
al parecer, solicita que hablemos sobre herramientas para revisión de investigaciones elaboradas. Además de todo lo que ya nos habló, sería bueno que nos compartiera esas herramientas que usted utiliza en su día a día, doctora. Sí, bueno, una de las que utilizo, como bien les mostraba, las tres que más utilizo, pero la que más me gusta como el motor de búsqueda es Consensus, porque allí puedo ir identificando. Bien, vamos a brindarle unos minutos a la doctora Josly para que pueda resolver los inconvenientes técnicos y que tratemos de finalizar el tiempo de preguntas y respuestas con ella. Ok, ya la doctora se acaba de comunicar con nosotros y nos dijo que en unos minutos vuelve, así que les pedimos su amable paciencia para que podamos culminar este webinar como es debido. Mil gracias por la comprensión. Ya estoy por aquí. Disculpen que hubo una caída de internet. Aquí estoy. Descuide, doctora, descuide. Comprendemos. Qué bueno que ya esté de regreso. Ajá. Bueno, estaba diciendo también que otra herramienta que me gustaba y que utilizaba, aunque no es tan expedita, es ChatGPT. Sí. ChatGPT también es una herramienta interesante. Ok, ChatGPT directamente lo usa para la revisión de investigaciones elaboradas. ¿No te escuché lo último? Ok, lo que pasa es que Master Norma preguntaba sobre herramientas que sirven específicamente para revisión de investigaciones ya elaboradas, ya listas. Entonces, Claro, ¿recomendaría el ChatGPT para esta labor? sí, en ChatGPT tú puedes tener como que la referencia, tú puedes poner investigaciones sobre el desarrollo sostenible, te las va a listar y después tú vas a Ok, buscar la fuente. Ojo, como bien lo decía, la inteligencia artificial es el apoyo. Yo ok, después tengo que hacer una intervención humana. Y también la que les mostraba en la presentación es muy interesante y muy completa, donde se puede encontrar ya elaboradas consensus y también la misma Ryan, que ahí hay más de 500.000 investigadores, lo puedes ver en su presentación, y también están clasificados los investigadores. Esas dos herramientas, igual yo les voy a compartir la presentación para que ustedes la puedan difundir y ahí está también el nombre de la herramienta para que ingresen y las revisen. estupendo. Nos vamos acercando ahora al tema de la ética que se abordó en el webinar. Y entonces la siguiente interrogante que nos llega es qué desafíos éticos y de seguridad deben abordarse al aplicar la IA en la investigación y desarrollo. Los desafíos son muchos, porque promover ese uso de la inteligencia artificial y enseñar a que sea un uso responsable, a que el participante, a que el investigador
coloque que fue generado con inteligencia artificial y que no quiera de alguna manera ocultar o mentir es una de las cosas. Entonces yo creo que el gran desafío es la formación en la parte ética, lo que significa el respeto al derecho de autor, a que ese conocimiento que está en esa base de conocimiento, valioso de palabras, de la herramienta de inteligencia artificial, fue generado por otro autor, por otros autores. Entonces, hay que ver allí cómo lo empleas, ¿no? Cómo lo utilizas, cómo haces la parte responsable. Y por supuesto saber que detrás de estas herramientas está, como bien lo decía, la parte humana. Esa persona debe intervenir. Otro de los desafíos es asumir la intervención humana. Es decir, yo le pregunté a la herramienta de inteligencia artificial, me dio una información, verificar las fuentes, revisar las fuentes, verificar el uso de los detectores de plagio para que ese contenido, porque también está pasando que mucho contenido con ChatGPT está haciendo plagio. Entonces hay que revisar con otras herramientas que eso no esté allí. Otra de las cosas tiene que ver con la privacidad de la data y de la información, ¿no? El resguardo de esa data y de esa información. Muchas herramientas son libres, son abiertas, son gratuitas y a veces no hay esos parámetros de seguridad de la privacidad de la información. Por eso también es importante qué información de nosotros registramos, cómo la utilizamos y qué colocamos directamente allí. Por supuesto, esto también estamos inmersos en eso, a que estas tecnologías también buscan engañar, buscan estafar, buscan generar enlaces donde haz clic aquí y entonces si haces clic aquí vas a encontrar el mejor artículo y simplemente no es así. De hecho, un compañero de trabajo bajó unas plantillas para hacer unos diseños y toda la computadora se le enviruló porque no tuvo los cuidados en ver la página que estás visitando, de verificar el enlace, de verificar el contenido, la credibilidad. Es decir, todos estos parámetros de ciberseguridad que tenemos con el uso de las tecnologías en general, aquí también lleva. Y por supuesto hay que de alguna manera combatir el sesgo algorítmico que te está dando la herramienta, ¿no? Entonces tienes que intervenir, tienes que revisar, tienes que investigar y tienes que trabajar con ese uso responsable, ¿no? Con tus valores, con la parte moral, con la parte de toda esa infoxicación de información que hay allí y cómo yo la proceso, cómo la estructuro. Y por supuesto ver las mejores prácticas y evitar el tema de copiar y pegar sin analizar lo que estoy copiando y pegando. Verdaderamente que tenemos que tener un gran sentido de responsabilidad, de conciencia de lo que hacemos. Ahora venimos hablando sobre ya lo que es el trabajo del investigador en este webinar. Habemos, me incluyo, muchos docentes investigadores y por ello la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene la IA en la colaboración entre investigadores y en la creación de redes de trabajo en el ámbito de la investigación e innovación? Bueno, el impacto, al igual que las otras tecnologías, es un impacto trascendental y fundamental porque muchas de estas herramientas de inteligencia artificial te permiten colaborar. Y no solo colaborar de que nos dividimos el trabajo, tú haces esta parte, yo hago esta parte, sino que también cómo colaboro y cómo coopero en lo que estoy. Entonces, estas herramientas me permiten llevar procesos, por ejemplo, el seguimiento y control de las actividades, de las tareas. Puedo trabajar con grandes tableros, por ejemplo, actividades realizadas, actividades por hacer, actividades pendientes, el estatus de cada uno de los participantes del equipo. Entonces, esto lleva a que nosotros podemos trabajar de manera colaborativa y cooperativa, pero bien claro con qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestro propósito, en qué estamos enmarcados, en seleccionar las mejores herramientas. Porque como bien lo decía, aquí la clave también, aparte de los pros, aparte de construir, aparte de la verificación humana, también es la selección acorde de las herramientas. La herramienta que pueda ser más precisa para lo que yo necesito generar y cómo lo necesito generar. Perfecto, y de ahí la importancia de documentarnos, porque la IA va a trabajar en base al conocimiento de quien la está orientando.
Al final Exactamente. es un asistente virtual. Y lo Y otro importante es verificar cuando usamos estas herramientas cuál es la data, la veracidad de los años. Porque, por ejemplo, nosotros si encontramos al 2021 en la data de ChatGPT, como se piensa de ChatGPT 3, si yo quiero preguntar por una información de cuáles fueron los sismos o los terremotos más recientes, quizás el que ocurrió hace par de días no va a estar reflejado. Entonces, una persona que está investigando en el área de sismología, ese dato no lo tiene. ¿Pero por qué no tiene ese dato? Porque la base de conocimiento tiene una limitación y un parámetro. Entonces, nuestras investigaciones no pueden estar centradas solo en la inteligencia artificial o solo en las herramientas convencionales, sino que tiene que haber un híbrido y un mixto de todo lo que nosotros podemos tener allí a la mano para hacer. Y la clave de todo esto es la actualización, es estar en una constante formación e investigación y trabajar con las suscripciones, los canales RCS, de saber las tendencias, de estar en fuentes confiables y fiables de la información. Y es un poco el tema de la curaduría digital. Eso también es clave dentro de todo esto. y por lo cual de ninguna manera podemos prescindir de nuestra intervención humana ahí siempre, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Nos llega una interesante pregunta de Freddy Martín Martínez. Buenas tardes, doctora. ¿Me puede dar un ejemplo de cómo generar aprendizaje en los estudiantes haciendo uso de IA? Uy, esto es muy general porque depende del área de conocimiento también. Pero, por ejemplo, voy a ir a mi caso, yo doy clase en la Universidad Central de Venezuela en la licenciatura en computación. Una de las actividades que realizan los estudiantes es un proyecto que desarrolla un objeto de aprendizaje de contenido abierto siguiendo metodologías de desarrollo de software y las buenas prácticas para el desarrollo de software con el componente pedagógico, ¿no? Entonces, aquí yo les defino cuál es la estructura que debe tener ese objeto de aprendizaje y les digo que usen herramientas de inteligencia artificial para generar contenido y ese contenido debe responder a unas preguntas orientadoras sobre los tópicos que ellos van a desarrollar. Entonces tienen la parte tecnológica utilizando las herramientas que les lleva a desarrollar competencias digitales en ese espacio y también competencias de colaboración, de interacción, etcétera. Pero también está la parte pedagógica porque tienen que investigar, tienen que documentarse y después tienen que resumir, preparar mapas conceptuales, etcétera. Entonces, depende del área de conocimiento. Puedes tener muchas estrategias que te permitan, estrategias didácticas y te permitan también evaluar el progreso. Y con eso tú puedes ir haciendo un portafolio del proyecto donde yo les digo, utiliza las herramientas de inteligencia artificial. Genérame un video, genérame un audio, genérame texto, genérame presentación y también la intervención humana. Entonces tú vas llevando todo ese correlativo. Perfecto, y se aplica perfectamente a todas las áreas del conocimiento. Ahora, medir el aprendizaje, eso es mucho más allá, porque lo que Claro. podemos es fomentar ese aprendizaje. Ahora, si queremos medir ese aprendizaje, ya sí tenemos que ir con aspectos mucho más psicológicos, con test y con cosas mucho más profundas. Excelente. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, vamos a leer el mensaje de despedida del MBA José María Huitrago, quien es el director de posgrado, y nos deja este emotivo mensaje. Me despido. Salgo para un compromiso. Agradecemos a la doctora Hernández por su disertación sobre este tema de actualidad, que constituye uno de los retos emergentes más relevantes en nuestra vida académica. Bueno, muchas gracias, maestro José María. Mil gracias por ese mensaje y que le vaya muy bien en su compromiso. La Gracias. última pregunta, claro. Nos llega esta última interrogante y si alguien quiere aprovechar mientras la doctora responde esta pregunta, pueden dejar ahí también una interrogante en el Google Meet para que no se queden ahí con las ganas. Esta pregunta tiene que ver con los retos. La hemos venido abordando a lo largo del webinar, pero es muy buena para sintetizar todo lo que ya se ha dicho y fortalecerlo. ¿Cuáles son los principales retos y limitaciones que enfrenta la aplicación de la IA en la investigación e innovación y cómo se están abordando? Bueno, uno de los grandes retos que ya hemos hablado a lo largo de esto tiene que ver con la ética y con la responsabilidad, ¿no? De entender ese uso responsable y ese uso ético. Otro de los retos es la preparación, la formación
para encontrarte frente a una de estas herramientas y saber cómo utilizar la herramienta. Otro de los retos también es la cantidad de información que se genera y que puedes obtener con herramientas de inteligencia artificial y cómo una misma pregunta que le puedes hacer a varias herramientas puedes obtener respuestas diferentes y cómo realmente consolidar todo ese conocimiento y cómo intervenir ese conocimiento. Eso lleva también a tener competencias de análisis, de pensamiento crítico, también a cómo gestionar la información, ¿no? A cómo ver el tema social, cómo tienes las grandes cantidades de información, pero también hay un tema de la infraestructura, de los computadores, de las limitaciones tecnológicas que tengan. En Venezuela nosotros no podemos acceder a ChatGPT. Yo necesito tener un VPN y a través de un VPN entrar a ChatGPT. Pero no todos los docentes tienen las competencias de instalar un VPN en su computadora, lo que implica un VPN y lo que implica trabajar con las herramientas. Entonces hay desafíos de alfabetización, de formación, de limitaciones técnicas y tecnológicas también, de que tengo que tener acceso a internet, de que tengo que tener una computadora que pueda, depende de cómo trabaje la IA, ¿no? Porque si yo voy a trabajar algorítmicamente, a desarrollar las capacidades de la computadora, debe tener, ¿no? Y en la parte investigativa muy puntual, debo tener claro cuál es mi tema de investigación, cómo yo puedo hacer los experimentos virtuales se aplica, cómo puedo ver las simulaciones, cómo puedo ver las ideas, cómo puedo comprobar las ideas, cómo yo puedo entonces ver que toda esta información la proceso, cómo la intervengo y a su vez, como lo digo siempre, el tema de la ética para ver. También otro de los grandes desafíos es qué herramientas selecciono. ¿Por qué esta herramienta? ¿Cuál es también el poder de cómputo de las herramientas que estoy utilizando? También cómo es el tema de la confianza en las fuentes que estoy obteniendo. Que puedes también encontrarte que algunas herramientas tengan un conocimiento limitado. ¿Cómo protejo los datos? Es decir, ahí hay disponibilidad de datos y recursos. ¿Cómo los entreno? ¿No? Y cómo yo puedo también ver el sesgo, porque en algunas herramientas, o si no hago las búsquedas acordes, yo puedo tener un sesgo. Y esto también depende de la cantidad de datos entrenados que estoy utilizando, de la herramienta que estoy utilizando, y también puedo ver escasez de datos, también según las herramientas. Entonces, son muchas de las cosas que nosotros debemos considerar y siempre antes de utilizar la herramienta, primero tengo que tener claro qué es lo que quiero hacer, qué es lo que estoy haciendo. Si yo voy a elaborar un artículo sobre la experiencia de usuario en las plataformas tecnológicas, cuáles son las ideas base, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero medir, cómo lo quiero probar. Tengo que tener muy claro todo para yo después entonces empezar a utilizar las herramientas y nutrirme con el uso de esas herramientas. Claro, y siempre creo que nos ayuda a trabajar de forma colaborativa, porque Ajá. lo que no sé yo lo sabe otro colega, siempre va alguien más adelante en la carrera y eso nos ayuda a optimizar el tiempo. Bien, vamos a leer un último mensaje que nos llega aquí de Fitzgerald. Muchas gracias por tan interesante disertación. Definitivamente la IA es un tópico que va a generar mucho material de discusión y análisis, éxitos y salud. Bueno, así nos vamos retirando esta tarde. Muchísimas gracias, doctora. Creo que nos faltan las palabras para poderle expresar nuestro agradecimiento. Yo pues me siento tan honrada de poder hacer uso de la palabra y en nombre de todos mis compañeros de trabajo, docentes, colegas y toda la comunidad que hoy nos acompaña, decirles muchísimas gracias, un abrazo enorme. La verdad que es un gustazo volverla a ver después de tantos meses. Felicidades por tan extraordinaria conferencia y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias y además esa facilidad que tiene para llevarnos a un viaje tan entretenido, con un tema tan interesante y no sentir el paso del tiempo, porque realmente yo no lo sentí. Me sumergí en ese viaje y aprendí muchísimo una vez más de usted. Gracias a usted y gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar y seguimos, como dice usted, seguimos en este constante aprendizaje. Así es. Doctora Nole, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, de verdad un placer. Muy agradecida con ustedes, para mí encantada. La experiencia con la universidad ha sido
maravillosa, también he aprendido muchísimo de ustedes y bueno, aquí estoy a la orden, a un clic para lo que necesiten por estos lados de Venezuela. Les mando un fuerte abrazo, cariño desde Caracas y bueno, seguimos aprendiendo y en este proceso de construyendo nuestros conocimientos. Un fuerte abrazo y que tengan feliz fin de semana. Excelente, hasta la próxima. Muy buenas tardes a todos. Gracias por habernos Gracias. acompañado. Chao, chao.